te bendiga. Quiero compartir en esta mañana, un versículo que se encuentra en Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, aleluya. Miren qué hermoso pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? En donde dice su palabra que el Señor Jesús fue humillado. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Pero ¿qué más dice? Fue humillado haciéndose obediente. Obediente. Sabemos que Él vino a este mundo con un propósito. ¿Y cuál fue el propósito de Él? El propósito de Él fue que nosotros conociéramos que hay un Dios que mandó a su Hijo a morir para que nosotros podamos tener vida eterna. ¿Y de qué manera nosotros obtuvimos esa vida eterna? Bueno, sabemos que el Señor fue crucificado, fue golpeado, fue escupido, fue humillado. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos acceso a la vida eterna. Pero hay muchas cosas que el Señor Jesús pide de nosotros para poder entrar al trono, para poder entrar a las puertas del cielo. Si ustedes se fijan, Él dice que haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz, dice. Pero no solo eso. Si nosotros nos vamos a ver Mateo, que se encuentra acá, en Mateo, si nosotros nos vamos a ver a Mateo, nomás para hacer un poquito de énfasis, ¿verdad? En lo que estamos diciendo en estos momentos. Lo tenía aquí y se me perdió. Perdón. Dice, vamos a leer un poquito de Mateo 27, que se llama la crucifixión y muerte de Jesús. Y capítulo 27, versículo 32, y dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ustedes saben que cuando nosotros venimos y leemos este pasaje, al menos yo siento, mi espíritu siente, ¿verdad?, lo que el Señor Jesús sintió en ese momento. Y una de las cosas que yo le doy al Señor gracias es porque a través de su muerte, a través de su crucifixión en este día, en lo que estamos recordando, sabemos cuánto Él sufrió, cuánto Él pagó, el precio para darnos a nosotros una victoria, para darnos a nosotros una victoria de la cual en esa victoria entramos a la vida eterna. No es fácil llevar la cruz. No es fácil, porque así como Él fue escupido, así como Él fue azotado, así como Él fue burlado, así como Él le hicieron lo que le hicieron, así mismo le hacen a un verdadero hijo de Dios. Así mismo hacen a los que realmente estamos en un sometimiento y estamos queriendo hacer la voluntad de Dios.
Porque les quiero decir una cosa, cuando el Señor Jesús fue crucificado, antes de eso, Él lloró amargamente. Él sintió amargamente en su alma el sentir del dolor. Y una de las cosas que Él mismo dice, y nos vamos a ir a Mateo nuevamente, en donde se encuentra en el capítulo 26, versículo 42. Pero antes de ir al 42, quiero irme al 38 porque quiero que vean que no estoy diciendo algo que no esté escrito. Y la palabra de Dios dice así: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esa misma tristeza que el Señor Jesús sintió antes de ir a la cruz, antes de ir a la muerte, antes de ir a donde tenía que ir? ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos y tengamos esa vida eterna de la cual Él, en sacrificio, en obediencia y en humillación, nos regaló, para que podamos dar testimonio de que vino aquí a la tierra y de que fue crucificado y que fue golpeado y que fue escupido y que fue humillado. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que saber valorar y amar y tesorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Les leí el versículo 38. Ahora yo me voy a ir al versículo 41. 42. Y dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Él sabía que no se podía ir en su voluntad. Aunque así fuera el dolor fuerte, aunque así fuera lo que él estaba pasando en esos momentos, él sabía que él tenía que ir bajo la voluntad de su Padre. Porque si él no hacía la voluntad del Padre, nosotros no estuviéramos en estos momentos teniendo y gozándonos del privilegio que ahora tenemos nosotros, que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, comprados bajo el sacrificio y la obediencia que el Señor dio a través de la cruz, a través del dolor, a través de lo que sintió. Muchas personas en este tiempo, en este día, creen que solo este día es santo, creen que solo este día es para hacer el amor hacia el prójimo, creen que solo este día es para dar el pan al necesitado, creen que solo este día es quitarte tu capa y dársela al que lo necesita, creen que solo este día es, hoy no voy a beber porque hoy está haciendo el Señor, estamos haciendo esto. No, esas son tradiciones que realmente a veces lo que nos hace es meternos más en el pecado, porque nomás queremos estar en santidad, en obediencia 3 días, y los otros después que vienen, que se acaba este momento, volvemos al pecado, volvemos a lo que Dios dice, no lo vuelvan a hacer. Porque si el Señor pagó un precio, si el Señor dio su vida, si el Señor fue humillado, si el Señor fue muerto, si el Señor dio todo por nosotros, ¿por qué nosotros no dar todo por lo que Él dio hacia nuestra vida? Cuando nosotros queremos hacer nomás las cosas solo 2, 3 días, discúlpenme la palabra, pero realmente no estamos siendo lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque estamos llenos de hipocresía, porque estamos llenos de lo que en verdad a Dios no le agrada. Y si el Señor pagó un precio, si el Señor fue humillado, si el Señor fue exaltado en el sentido de que lo avergonzaron, de que lo golpearon, de que realmente fue hecho herido en carne propia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender de este día?
Nosotros tenemos que aprender que si Él llevó su cruz en obediencia y que si Él pagó un precio, entonces usted como hijo de Dios, yo como hija de Dios, voy a caminar en la obediencia, voy a llevar mi cruz en obediencia hasta que hacer la voluntad de mi Padre, porque eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, la voluntad. ¿Y qué pasó cuando el Señor Jesucristo se sujetó a la voluntad del Padre? El diablo pensaba que lo había derrotado. El diablo se reía y decía, lo derroté. Pero el diablo no sabía que cuando él hizo eso en contra del Rey, en contra de nuestro Padre, le dio una victoria y nos hizo y nos regaló la vida eterna a través de lo que Él vino a sufrir, a padecer, a pesar que el enemigo, a pesar que el diablo pensaba que ya había sido derrotado y se burlaba y esto, mas Él no sabía que a través de eso venía una victoria, y esa misma victoria es para ti y para mí en este día, en esta mañana, que así como el Señor Jesús fue escupido, fue humillado, fue clavado en esa cruz, así mismo nosotros pasamos, somos humillados, somos clavados, somos escupidos, somos burlados, pero al final de tu amarga tristeza y de tu proceso amargo, al final empiezas a ver la victoria que Dios tiene para ti y que Dios tiene para mí a través del sacrificio que Dios dio al mundo. Por eso el Señor no quiere que nadie se pierda. Por eso a Dios le duele un alma perdida. Por eso a Dios le duele cuando hay un pecado, cuando hemos sido hijos de Dios y regresamos al pecado. Le duele porque Él ya pagó, porque Él nos ha dicho, vengan a mí, aquí estoy. Realmente el Señor se cansa de que nosotros ignoremos la voz de Él. El Señor se cansa de que nosotros no vayamos en presencia de Él o que ignoremos los tiempos que estamos viviendo. Estos son tiempos en donde nosotros debemos someternos y amar cada día la palabra que Dios trae a nosotros. ¿Por qué? Porque en un tiempo vamos a añorar, vamos a querer, vamos a buscar las palabras, vamos a buscar, pero ya no vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios están cerca y porque lo que está escrito va a pasar. Y cuando nosotros tenemos este tesoro en nuestras manos, en nuestra boca, empecemos a meditar en la palabra para que sea el Señor ayudándonos a nosotros a poder extendernos, a poder ser lo que Él quiere que seamos. ¿Estás dispuesto tú este día a llevar tu cruz como el Señor lo hizo? Solo te recuerdo una cosa. Cuando tú lleves tu cruz, muchos de los que están a la par tuya, muchos de los que dicen ser amigos tuyos, cristianos, o como tú lo quieras llamar, esos mismos te van a escupir, esos mismos se van a burlar de ti, esos mismos te van a pisotear. ¿Por qué? Porque no todo aquel es para llevar la cruz. El camino del Señor es para aquellos que son fuertes y valientes y soportan y pasan las pruebas. ¿Para qué? Para tener esa victoria. Por eso esta mañana yo te digo, ¿estás tú preparado para tu cruz? ¿Estás tú en verdad preparado para llevar esa cruz? ¿Eres tú realmente preparado para la cruz? Dios te bendiga, Dios te guarde, te cubro con la sangre de Cristo este día. Tengas bonita día y recuerda, las cosas de Dios son todos los días, no solo hoy. Dios te bendiga.